Es un gran honor poder convocar este cuarto encuentro de Foro de Presidentes para reflexionar sobre un tema fundamental y es el rol y el papel del empresario en la sociedad actual. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando como empresarios frente a la confianza de la sociedad? ¿Por qué algunas posiciones de corte populista ponen en el ojo del huracán al empresario como el enemigo a vencer? ¿Qué daño le puede hacer esa desconfianza a la empresa privada, a la iniciativa privada y al motor de desarrollo del país? Nos vamos satisfechos, pero con grandes retos y una agenda de trabajo que se promete retadora, tenaz y compleja, pero con la esperanza de que la iniciativa privada seguirá siendo el motor fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Tener empresas productivas con mayor eficiencia y competitividad es fundamental para robustecer el crecimiento de la economía, y en eso tenemos que entender que aquí cabemos todos y de entender la importancia de su rol en la sociedad. El evento ha sido un gran éxito, los panelistas maravillosos. La doctora Mónica de Greff yo creo que hizo un resumen maravilloso de lo que fue el evento, de tal suerte de que yo confluyo en el sentido de que hubo una gran simbiosis entre la Cámara de Comercio, los empresarios y las personas asistentes, y entendieron los mensajes claros que tenemos para la perspectiva del país en los siguientes años. Muy buenos días a todos los madrugadores hoy lunes, aquí en el Club El Nogal. Soy Rafael Poveda y estamos en el cuarto encuentro Foro de Presidentes. ¿Cuál es el papel de la libre empresa en Colombia? Este evento, liderado por la Fundación El Nogal, el Foro de Presidentes y el Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, convoca a 300 altos directivos de empresas de todos los sectores económicos con el fin de concientizar a los empresarios para que asuman un liderazgo con impacto y credibilidad, recalcar el papel que juegan en la generación de empleo y el desarrollo social y económico del país, y así convertirse en un referente para la sociedad. Ahora invitamos a nuestros primeros panelistas, el presidente del Foro de Presidentes, doctor Víctor Hugo Malagón, el presidente del Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, el doctor Carlos Alberto Londoño, quienes nos contarán el por qué estamos todos reunidos aquí bajo la temática de cuál es el papel de la libre empresa en Colombia. El 32% del país no confía nada en los empresarios. El 23% del país confía poco. Y ustedes ven más que yo, en el morado dice que ni mucha ni poca el 29%, bastante el 15% y pues casi nada el 1%. Entonces esos números en una reunión que tuvimos llamaron nuestra atención. Y pese a que lo difícil que es ser empresario en nuestros países, en Colombia, lo complejo que ha sido y lo inspirador que también es, pues pasa esto. Y me gustaría arrancar por ahí. Carlos Alberto, ¿qué hacer para cambiar esta percepción? O más bien, ¿cuál es el diagnóstico de unos números como estos? Muy bien, debe ser de total preocupación para toda la comunidad empresarial del país el saber que más de la mitad de los colombianos confía poco o nada en nosotros. Vemos que por cada persona que confía en los empresarios hay 3 personas que no lo hacen. Y eso debe llevar a preguntarnos en qué debemos trabajar. Pienso que debemos trabajar en conjunto, todas las agremiaciones del país, cámaras de comercio, en conjunto, para hacer una labor pedagógica. Ahora, lo que me deja a mí pensando, Víctor Hugo, es si la sociedad, porque ya el tema político es una cosa, ¿no? Pero la sociedad como tal está entendiendo la importancia de preservar y fortalecer la libre empresa, se está realmente valorando el aporte que hace la empresa privada al país. Mil gracias, Andrea, y un saludo muy especial, gracias Carlos Alberto, gracias al Club El Nogal, doctor
Blanco y a su junta. Un saludo muy especial a doña Juliana Márquez por acompañarnos hoy, a Janet Van Dieren y al Consejo y a los miembros del Foro de Presidentes. Por supuesto, a la doctora Sandra Neira y a la doctora Inés Elvira Roldán, que nos han liderado con tanto esfuerzo y que son la muestra de que estos encuentros y estos escenarios son los espacios de construcción. Y frente a esa pregunta, Andrea, me queda siempre la sensación del vaso medio lleno y del vaso medio vacío. Somos definitivamente un país distinto, somos un país que ha evolucionado y lo muestran los indicadores, y sin embargo nos queda mucho por recorrer. Nos quedan más o menos 5 minutos y me gustaría dedicarlos para lo que decía Carlos Alberto al inicio, pues dejar un mensaje, una conclusión de acá, porque hemos sido autocríticos y eso me parece interesante desde un inicio. Yo creo que dirán acá, bueno, pero ¿qué palo nos estamos dando? Pero me parece interesante abrirlo por ese lado de la autocrítica, de la sociedad, de cómo los ve la sociedad, de cómo el Estado puede sin duda seguir aportando para entender el rol del empresariado, pero cuando vemos todo y decimos nos falta esto, falta lo otro, estamos estancados en este sector, podemos hacer más desde acá, si vamos cerrando con una conclusión para que quede como conclusión de esta conversación, ¿qué falta? ¿Qué hace falta? Sin que quede como en la nube, pero para aterrizarlo. ¿Qué hace falta y qué se puede hacer realmente de cara a, primero, unas elecciones locales importantes en Colombia y frente a un gobierno que sin duda trata de hacer y sacar cosas adelante, pero pues que la situación política tampoco es es un poco compleja para grandes cambios en todo caso, y hay una amenaza latente en la política colombiana? Para concluir, yo destacaría 3 cosas. 1, hacer un pacto entre todos los gremios y cámaras de comercio para destacar el papel del empresario. Tener campañas a nivel nacional como la que acabamos de ver en este video, haciendo consciente a la sociedad que empresarios somos las 2 millones de personas, los 2 millones de establecimientos de comercio, el 1,5 millones de sociedades. No son solamente 4 o 10 personas que reconoce la sociedad como empresarios. En segundo sentido, entender que la actividad pública es muy importante y realmente estimular todos los liderazgos que se puedan hacer para nuevas figuras. Estos logos, detrás de estos logos lo que hay es intención de construir en conjunto, de superar egos individuales o institucionales y de ponernos todos a trabajar por una sola causa. Sumemos y multipliquemos, lo he dicho antes, en un país más acostumbrado a restar y a dividir, y para poder sumar y multiplicar, Andrea, necesitamos cambiar los lenguajes, entender al otro y, repito, de poner nuestros ejos. ¿Cuál es el papel de la libre empresa en Colombia? Yo estoy segura que ustedes la tienen clarísima. Mil gracias. Ahora me complace presentarles a la doctora María Eugenia Brizuela, directora de Inversiones Visión, quien nos acompaña desde El Salvador y realizará la conferencia central de este importante evento. La doctora Brizuela es abogada, fue ministra de Asuntos Exteriores de El Salvador entre 1999 y 2003. Fue la primera mujer presidenta de un banco privado, la primera mujer en dirigir una compañía de seguros, la primera en ser miembro de la Junta del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, y la primera ministra. Fue directora de Sostenibilidad Corporativa del HSBC para América Latina y en 2009 fue incluida en el American School of Hall of Fame y recibió el premio de graduado más distinguido de INCAE. Desde el 2016 desempeña el cargo de directora de Inversiones Visión. Permítanme comenzar iniciando agradeciendo a la Fundación Nogal, a la Cámara de Comercio de Bogotá y en especial al doctor Luis Umaña Tims por la gentil invitación a contribuir a una de las iniciativas orientadas a la construcción de un país más justo e incluyente con una sociedad más reconciliada. También quiero hacer un especial reconocimiento a la presencia en la sala del señor embajador de El Salvador en Colombia. Quiero compartir con ustedes mi visión del rol intrínseco del empresario en la sociedad
como generador de empleo y de desarrollo económico partiendo de mis estudios de posgrado en INCAE y en la Universidad de Cambridge y mis años de experiencia en la Dirección de Sostenibilidad Corporativa de HSBC en América Latina. Para ello me voy a basar en un estudio del año pasado de liderazgo recableado del Cambridge Institute for Sustainable Leadership y ponencias del doctor Roberto Artavia. ¿Cuál es mi intención el día de hoy? Yo tengo un propósito y yo quisiera realmente es concientizarles a ustedes porque tal y cual la gentil invitación que me hicieron describió la audiencia, son los empresarios, los líderes. Es un foro de presidentes donde por lo tanto de acá va a emanar esa voluntad y ese compromiso máximo, aférrimo en las empresas. Por lo tanto, los invito a que durante este encuentro compartan sus experiencias, refresquen su compromiso, se ilusionen con lo avanzado y retomen lo inconcluso. Pero principalmente, plantéense ustedes, los presidentes en este foro presidencial, un nuevo liderazgo que permita avanzar hacia un planeta más seguro y sostenible, una sociedad colombiana más próspera, equitativa y solidaria, y que permita, por lo tanto, ser luz igualmente para el resto de nuestra querida Latinoamérica. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Ahora tengo el gusto de presentar a los invitados del segundo panel de la jornada, el rol del empresario en el país. Importantísimo tema que será expuesto por el doctor Eduardo Villar, presidente de la Fundación Social, el doctor Miguel Ángel Charria, presidente de Banca Mía, el doctor Mark Eshman, presidente de Urbanza, la doctora Sandra Neira, CEO de Sapristi SAS, y el doctor Daniel Cepeda, ganador del premio City al microempresario con su empresa Tu Carrito Office Express. El panel será moderado por mi colega, el periodista José Manuel Acevedo, subdirector de Noticias RCN. Yo quisiera comenzar con algunas cifras y a partir de ahí proponerles esta discusión. Deloitte hizo una encuesta a finales del año 2018 entre los llamados millennials, los más jóvenes en distintos países de América Latina. Y en particular en Colombia me han llamado la atención algunos de los datos que surgen de ese estudio de percepción, de cómo están viendo los jóvenes el sector privado en Colombia. Y fíjense ustedes, mientras en 2017 un 24% de los encuestados consideraba que las empresas no tienen ambición más allá de querer ganar dinero, en la medición que se hizo un año después, es decir, en el 2018, esa cifra subió al 54%. En términos globales, solo una minoría de los jóvenes encuestados cree que las empresas se comportan éticamente y existe una marcada desconfianza de las nuevas generaciones respecto del rol que tienen los líderes empresariales en la sociedad. No es que yo quiera ser ave de mal agüero, pero la percepción del ciudadano común y corriente, del ciudadano de pie frente al sector privado se ha deteriorado en los últimos meses, en los últimos años. Y yo quisiera, para empezar, doctora Sandra, preguntarle a usted por qué cree que hoy los ciudadanos ven de una manera más adversa o por lo menos con más prevención a los empresarios, desde los pequeños hasta los más grandes. Doctora Sandra, bienvenida, gracias por estar con nosotros y ahí tiene usted su primera pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación que me han hecho a este foro. Sí, yo pienso y como muchos de mis colegas ven especialmente, por ejemplo, a nuestros hijos en una posición muy crítica frente al rol del empresario y la empresa y los padres muchas veces los tachan de que son izquierdosos y demás. Y yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente con la academia, con los jóvenes, para cambiar a los jóvenes y a la sociedad civil de esta percepción. Doctor Eduardo, ¿es real ese ambiente hostil? ¿Usted lo percibe así? ¿Es real esa posible antipatía que pueden tener los ciudadanos frente al concepto de sector privado y de empresa privada? ¿O a veces los medios de comunicación somos los que estamos también exacerbando un poco esa realidad? ¿Cómo lo ve?
José Manuel. Bueno, buenos días, un enorme honor estar con ustedes, ver además caras amigas, conocidas, respetabilísimas. Yo creo que es un hecho, es incuestionablemente así, y me da pena decir algo un poquito irreverente. Además, de pronto tienen razón. Además, de pronto tienen razón. Y aquí podría uno cometer el error que cometían los curitas de pueblo hace unos años, y es que regañaban en la misa a los que no iban a misa, ¿no? Porque pues evidentemente quienes están aquí hacen parte de ese grupo que por fortuna existe, de personas que tienen una auténtica preocupación por el país. Pero yo digo que es justificado, Manuel, por lo siguiente. Mire, realmente en general, subrayo, en general, el empresariado abandonó hace mucho tiempo cualquier discurso de bien común. Cualquier discurso de bien común. Para refugiarse totalmente en el discurso de la defensa de sus intereses. Súper interesante. Vamos a ir obviamente deteniéndonos en cada uno de los elementos que usted ha mencionado, pero me interesa mucho la visión de Daniel sobre todo este tema. Yo pienso que sí, desde que se inicia hay una resiliencia. Sí se percibe el tema del empresario como la persona que viene a hacer dinero a costillas de. Y pienso yo que es normal. Yo creo que cuando uno se mete en este tema de hacer empresa, pues debe esperar eso, pero también debe como trabajar en eso. Lo decía el doctor y estoy muy de acuerdo, el cambio sí debe ser de verdad de corazón. Pero ¿lo están haciendo bien los empresarios en la forma en que están abordando el problema, o hay un enfoque que quizás se ha equivocado a la hora de reconocer el diagnóstico y después enfrentar el cambio reputacional que se necesita? ¿Cómo lo ve usted, Marc? Qué excelente pregunta. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos como empresarios, y de nuevo de pronto todos lo hacemos sin darnos cuenta, es que nos parece que subir la apreciación que tenemos ante el público pasa por el hecho de tener salarios mínimos por encima del salario mínimo legal en las empresas, hacer acciones de responsabilidad social, ayudar aquí, ayudar allá. Y la verdad es que la función del empresariado por la cual nos miden es la creación de valor en una sociedad. Cuando nosotros tenemos Danieles exitosos en la sociedad, creamos valor en la sociedad, hacemos que nuestro aparato productivo sea competitivo y permitimos elevar el nivel de la gente, permitimos que la gente viva mejor. Miguel, después de oír todo este entorno difícil que es real, que existe, ¿le quedan todavía ganas a la gente de hacer empresa en Colombia? Y usted seguramente nos va a poder contar desde la experiencia de Banca Mía si la gente sí está creyendo en la importancia de hacer empresa desde los más pequeños y por supuesto proyectarse hacia adelante como empresarios más grandes. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo lo está sintiendo usted? Bueno, muchas gracias también por la invitación. Yo primero quería dibujar un poco el contexto, ¿no? El contexto del microempresario colombiano, diciéndoles que Colombia es un país de microempresarios, ¿no? Más del 90% de todas las empresas en Colombia son microempresas, ¿no? Y las últimas cifras del DANE nos muestran que hay entre microempresas y profesionales por cuenta propia más de 10 millones de unidades productivas en Colombia, y eso mal contado pues da una cifra de 15, 16 millones de personas que viven de estas unidades productivas como la que acaba de describir Daniel. Y cuando hablamos de empleo, pues también son el 65% del empleo del país. O sea, tal vez la primera reflexión que hay que hacer en ese sentido es por qué las microempresas se han quedado siempre por fuera, ¿no? Por fuera de la política pública, por fuera de todos los apoyos importantes del país. A continuación, el panel sobre el papel de los gremios en la percepción del empresario. Qué bueno. Yo, la verdad, agradezco este espacio que creo que es profundamente importante en las actuales circunstancias y celebro que tengamos este espacio de deliberación y de discusión alrededor de qué es lo que está pasando en Colombia, alrededor de el papel del empresario, cuál es la perspectiva que sobre el empresario existe en nuestro país y a partir de ello empezar a
hacer cosas, porque ciertamente lo que está pasando, creo que más allá de una deliberación o una elucubración académica, tiene consecuencias en la realidad y para la vida de cada uno de nosotros y para nuestro país. Entonces quiero darle en primer lugar la palabra al doctor Bruce McMaster para que hable sobre el tema, para que nos cuente un poco de lo que él viene pensando alrededor de todos estos asuntos. Gracias, Nico. No quiero interferir en tu labor de moderador, pero es que hablando con Jorge Humberto ahora en la reunión previa, él tiene como un marco general que yo creo que nos puede servir a todos para dar una discusión más rica. Entonces yo no sé si te molesta. No, por supuesto, Jorge Humberto, adelante. Sí, y me parece que Jorge Humberto lo puede, y sobre eso podemos discutir todos. En la convocatoria que nos hicieron se mostraba o se afirmaba que el desprestigio de las empresas y de la democracia, ambos son factores correlacionados, tiene unos grados de deterioro sumamente notables. Tomen nota de estos números que muestran cómo efectivamente la adhesión popular y ciudadana a los valores de la democracia política y de la economía de mercado son preocupantemente bajos. Si les sirve de consuelo, estas cifras no son muy distintas de las que ocurren en otros países de la región. Hay países incluso en una situación peor que la nuestra. Y esto en realidad es muy interesante porque marca un contraste muy notable con los logros enormes que la economía de mercado tiene para ofrecerle al mundo. Aquí ven ustedes un conjunto de otras muchas cosas que por respeto al tiempo no voy a tocar, pero que quedan como referencia, y ya creo que cumplí con el compromiso de no extenderme en exceso y no interferir en el desarrollo del evento. Gracias, Bruce, por darme la oportunidad de ir primero. Yo quisiera decir que estamos frente a una discusión que originalmente era ideológica y que ya no lo es. La discusión ideológica, que fue la discusión grande que se dio, digamos, realmente en el siglo XIX alrededor del capitalismo versus otras formas de producción u otras formas de organización de sociedades, no es la discusión que tenemos hoy en día. Inclusive me atrevo a decir que es muy curioso que todavía llamemos capitalismo este sistema social, porque realmente no es un sistema en donde el capital es el dueño de todo, sino en donde realmente la libre empresa y el empresarismo probablemente y el emprendimiento realmente son como verdaderamente los motores de desarrollo de nuestra sociedad. Creo que inclusive hemos caído en un juego tonto, digamos, de seguir nosotros llamando capitalismo al sistema. Realmente lo que tenemos es un sistema de libre empresa, un sistema en donde se acepta que existe la propiedad privada, en un sistema en donde además tenemos economía libre, donde tenemos economía de mercado, de manera que yo creo que lo primero que yo quisiera decir es que hemos caído en esa trampa, pero la trampa no es ni siquiera ideológica. Y esto es para decir que realmente las amenazas a las cuales Nicolás hacía referencia hace un rato, no son amenazas ideológicas, son amenazas realmente populistas. El doctor Jorge Enrique, ¿usted cómo ve este mismo escenario desde la perspectiva rural? Bueno, Nicolás, primero que todo, muy buenos días a todos, un saludo muy especial a mis colegas y jefes. Inés Elvira, muchas gracias por la invitación como siempre. Lo bueno de venir con Jorge Humberto y con Bruce a estos paneles es que cada uno sin qué decir, porque yo creo que el diagnóstico al final del día es muy similar, inclusive en los temas de la ruralidad que vivimos nosotros día a día en la SAC. Sin embargo, quisiera como enfatizar varios puntos a continuación. Lo primero es que la ruralidad tiene tal vez un factor diferencial de los temas urbanos, no obstante tiene algo de relación, que es el tema del medio ambiente. Por ejemplo, el tema de la deforestación, el tema de la contaminación del recurso hídrico y un tema muy relevante que lo hablamos con Bruce esta mañana en otra reunión, que es el nivel de informalidad en la contratación rural. Cuando el país tiene una informalidad laboral del orden del 42, 46%, en el caso del campo colombiano estamos hablando de más del 86%. ¿Eso qué significa? Primero, que no hay que generalizar la responsabilidad de los empresarios frente a problemas que se convierten casi que en una verdad revelada frente a la opinión pública nacional. Y en esto lo primero que diría es, primero, aquí no se puede tener rabo de paja, porque con un solo empresario o agroempresario que desafortunadamente no haga las cosas bien, como dicen, se lleva de calle
a la percepción o a la reputación, si se quiere, de la generalidad de los empresarios. Y para terminar, quiero invitar a la doctora Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, que realizará las conclusiones de este cuarto encuentro Foro de Presidentes. ¿Cuál es el papel de la libre empresa en Colombia? Me corresponde a mí hacer las conclusiones de este foro de hoy y quisiera sobre todo agradecer a los dos foros de presidentes la iniciativa, y esta es una muestra además adicional de que de verdad nos podemos unir cuando tenemos propósitos comunes y podemos seguir adelante y lograr impactar mucho más, que es lo que se requiere. Y también pues agradecer a María Eugenia estar con nosotros y darnos una perspectiva de una persona que conoce el tema, que ha trabajado y que la idea es enseñarnos a volvernos proactivos y no simplemente esperar a que nos sucedan muchas de las cosas que nos están pasando. Y creo que, como se ha dicho en el transcurso de la mañana, pues tenemos un ejemplo muy cercano que es Venezuela, de lo que definitivamente queremos que no nos pase. Entonces, pues es un llamado a la proactividad y a la sensatez en todo esto. Y por eso, de las tres conclusiones finales: somos empresarios orgullosos y tenemos que mostrar más lo que hacemos. 2, tenemos que tener un comportamiento ético y debemos dejarnos medir, así como también medir a otros, como lo propusieron, que está el índice de disponibilidad vial o, por ejemplo, el índice de los fallos judiciales. Y 3, cómo desde la educación permanente vamos entendiendo la importancia del emprendimiento en el desarrollo económico de la ciudad del país. Con esto termino. Muchísimas gracias a todos, y como digo yo, es el comienzo. Es el comienzo. Y a todos invitarlos a nuestro foro Ágora Bogotá, donde es el 3 y el 4 de septiembre, donde esperamos también mostrar cómo podemos ser una nueva y amigable ciudad. Muchísimas gracias.